Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la clase que corresponde a este domingo. Vamos a comenzar con una oración por el hermano Otto, por favor. Oramos, hermanos y hermanas. En esta mañana agradecemos, Señor, la bendición, la oportunidad de reunirnos de nuevo para conversar, para aprender de los consejos que tú das a través de la Biblia. Queremos que en esta mañana tú nos des entendimiento, tú nos des la capacidad de entender y aprender a través de estos consejos tuyos, a través de la Biblia, que encontremos ahí palabra de Dios. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hace 15 días estábamos iniciando el capítulo número 6 según el Evangelio según Juan. Y ahí vimos una serie de cosas con respecto a, primero, la alimentación de las personas que habían llegado. En ese día hablamos sobre cuáles son las expectativas de la gente que busca a Jesús, ¿verdad? Las expectativas de la gente que la gente tiene para ir detrás de Jesús no es porque es Mesías, no es porque sea Salvador. Mucho de eso pasa todavía, ¿verdad? Mucho de eso pasa en la actualidad. No se busca a Jesús, a Dios, porque es Jesús. Lo que se busca es para que me sane de una enfermedad, para que me dé el empleo que yo necesito, para que me dé el carro que yo quiero, la casa que yo necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a Jesús muy pocas veces se le busca por lo que Él es. Y Él es Salvador, pero también es Señor. Entonces yo decía eso hace 21 días, cuando vimos eso, ¿verdad? La gente tiene expectativas sobre Jesús en aquella época, igual ahora. Pero ahí es donde nos perdemos, porque Jesús es Salvador y Señor de nuestra vida. Y yo les decía, ¿quiere decir que no le podemos pedir entonces salud? ¿Cómo no? Yo les decía eso, que sí, ¿verdad? Si no, hay que ver, bueno, yo creo que ya no está eso. En Facebook ya fue retirado, pero porque solamente tienen 30 días, creo. Entonces, pero ahí está. En esa clase ahí está. Que yo les decía, la gente que es alcohólica busca a Jesús para dejar su alcoholismo. ¿Dios ayuda a quitarnos las adicciones? Sí, yo creo que sí. Firmemente creo eso. Pero a lo que vino Jesús es a esto. Entonces no hay que perderse ahí. La gente tiene expectativa porque Jesús sanaba a la gente. Fíjense cómo es la cosa. La expectativa de esta gente para ir a buscar a Jesús es porque Él trataba de una manera determinada a las personas que estaban enfermas. Estoy en el capítulo número 6. Y esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Ahora bien, la gente tiene esta expectativa porque cómo trataba a la gente enferma. Pero nadie dice, el texto no dice, porque esta gente no hace lo que Jesús hizo, de ir a Samaria. ¿Por qué? ¿Es que acaso Jesús no lo planteó como algo que deberían de hacer?
Claro que sí, ahí está el texto. Pero porque esta gente sí quiere esto, pero no quiere esto. Y entonces una pregunta que a mí me surge, entonces la gente lo que le conviene, lo busca. Lo que no le conviene, no lo busca. Y yo hablaba un poco de eso el jueves, de la relación esto de los samaritanos, y eso lo vi hace 21 días también. No. Hace un mes, creo, eso. Que lo vi cuando se da el encuentro de la mujer samaritana en el pozo y Jesús está ahí. Jesús no se queda un ratito ahí, se queda varios días. El texto no dice cuánto, pero sí varios días. E incluso yo les decía en ese momento de que la mujer samaritana fue tan receptiva al mensaje de Jesús, Jesús no la sana de nada a la mujer, pero porque él entiende a Jesús la mujer. Y es samaritana. O sea, era alguien que no merecía la misericordia de Dios, según los judíos. No es cierto eso, que no merecía la misericordia de Dios. ¿Por qué entonces va Jesús? ¿Dónde? En este sentido, entonces, la gente esta tiene expectativas de Jesús. La gente tiene expectativas de Jesús. Tiene intereses de Jesús. ¿Es conveniente eso? No. Porque el único interés que debe de tener la gente es querer saber quién es Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Jesús como Salvador y Señor el que le va a decir a esta gente qué hacer. ¿Qué hacer? Entonces, muchos pueden andar ahí, detrás de Jesús. Andan detrás de Jesús, pero no siguen a Jesús. Seguir a Jesús, convertirse en un seguidor de Jesús, es ser un discípulo de Jesús. Seguidor se ha convertido en un término teológico para nosotros en la actualidad. Ser discípulo, ser seguidor es lo mismo. Ser discípulo y ser seguidor significa que mi Salvador y mi Señor me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer. A pesar de que yo tenga expectativas. Porque entonces ya dejo de tener expectativas cuando me convierto en discípulo. Porque ser discípulo implicaría conocer quién es Jesús. Si sé quién es Jesús, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Cómo? Sí, eso es todo. Hasta que nos llamen otra vez a su presencia, ¿verdad? Hasta ahí llega. Eso es cuando uno hace el compromiso con Jesús, ¿verdad? En la línea de vida de uno. En la vida que uno va llevando, ¿verdad? Y todo. Entonces uno dice, en esta fecha acepté a Cristo en esta fecha. De aquí para allá,
yo me convierto en un discípulo, en un seguidor de Jesús. ¿Quién es el que me manda? Jesús es el que le manda. ¿A quién debo de obedecer? A Jesús tengo que obedecer. No tienen que obedecer a nadie más. Y entonces mi vida ya no la rijo yo, ya no la domino yo, ya no soy terco, pues. Ya no hago lo que a mí me da la gana, sino que hago la voluntad de Dios o la voluntad de Jesús. Entonces el apóstol por eso dice eso. En mí ya no vivo yo, sino que es Jesús el que vive en mí. Pero ese no es un decir, es un vivir. Se da entonces esa cuestión de la alimentación, recogen después todos los sobrantes. Versículo 14 del capítulo 6 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte de él. No es eso lo que quiere, ¿verdad? Con esa pila, rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? No es eso. O sea, ningún presidente de este tiempo, ningún rey del anterior va a compararse con Jesús, jamás. Nunca, jamás. Eso es no saber quién es Jesús. El andar alocado, ¿verdad?, por un presidente, por un rey, entonces ya no estamos en esta dinámica. Ella no es no ser discípulo. Entonces Jesús ya no es mi Señor. Porque el Señor es entonces el fulano de tal. Sí, pero Jesús es mi Salvador. Sí, pero no, es que te viene todo. Yo no sé por qué hay teologías que separan esto. Es que es el combo completo. Si aceptas a Jesús como Salvador, es que nadie me dijo. No es posible. No es posible. Cuando uno acepta a Jesús es como Salvador y Señor de la vida. Ya no me gobierno yo, pues, a mí mismo. Entonces la gente utiliza un montón de cosas, pero va a creer que no puedo refrenar mi lengua, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta, ya estoy calumniando a la gente. Esa es mentira. Esa es como la onda de los demonios. A mí me han contado de que existen dice gente de iglesia, ¿verdad? Esa gente me ha contado que existe el demonio de la mentira, el demonio de la calumnia, el demonio de la depresión, ¿cómo? El demonio de la envidia, ¿verdad?, etcétera. Esos no son demonios, hermanos. Sí, esos no son demonios, son actitudes de los seres humanos. Eso es pecado. Todas esas cosas son pecados. Y la gente lo argumenta para evadir la responsabilidad de sus actos. Y se me zampó un demonio y por eso entonces yo cometí tal cosa. Mentira. Y es bien interesante porque cuando hablamos de eso, Satanás, diablo, demonios, malos espíritus, la gente lo utiliza de manera indistintiva, indistintivamente lo utiliza, lo menciona como que si son lo mismo. Y no es lo mismo, ¿verdad? Ya van a ver por qué estoy hablando de eso.
Pero solo quiero mencionarle algo que plantea un teólogo joven que se llama Lucas Magni. En la Escritura, el enemigo es llamado diablo, en griego diabolos, es decir, el que calumnia. Y también Satanás, en hebreo, ¿verdad? Ha-Satán, el que acusa. Calumniar y acusar, si esto resuena con cómo estás actuando, quizás convenga revisar para quién estás jugando. ¿Entienden? Si calumniamos o acusamos, ¿a quién obedecemos? Exacto, al diablo. Entonces, ¿cómo es posible que un discípulo de Cristo vaya a hacer esto? No es posible. Jamás. Ay, pero van a creer que ahora amanecí medio endemoniado y mañana no. No es posible eso, hermano. ¿Cómo? Eso no es posible. No es posible. Por eso habla de conversión, de nacer de nuevo. Por eso habla de decisión, de decidirse. Y cuando tú te decides por Dios, ahí le entras. Aunque te vaya de palos, pero ahí se mantiene uno. Porque uno no se ha hecho cristiano para que le vaya bien en la vida, sino para salvarse de la muerte eterna. Para que no le pase nada a uno en la vida, esta vida, uno tiene que vivir allá en el cosmos, ¿verdad? Incluso se va a acabar el oxígeno y ahí se va a morir uno. Por eso pienso yo de que no es lo mismo afrontar la vida con Dios que sin Dios, ¿verdad? Pero bien, luego se dio el texto que vimos hace 15 días, de donde dice que como a Jesús no le gustan esas pilas de que lo vamos a entronizar a Jesús, ¿verdad? O que lo vamos a convertir en rey, ¿verdad? No. Y imagínense lo que estuve hablando el jueves, de que los discípulos dicen, después de la muerte y resurrección de Jesús, y vas a restaurar el reino de Israel. Y había muerto y resucitado. Y dice el texto que estuvo no sé cuánto tiempo enseñándoles sobre la iglesia. No, es sobre el reino de Dios. Hechos capítulo 1. Y le dice, y entonces vas a restaurar el reino de Israel. Y Jesús, ¿qué responde? Ustedes saben la Biblia mejor que yo, pero hermana Delmi, ¿qué dice Jesús ahí cuando le preguntan? Los discípulos antes de la ascensión le dicen, ¿y vas a restaurar? ¿Y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús dice, ¿cómo dice? Cómo no, sí. Ya, Cómo ya, no, ya. adelante. No les toca, y a nosotros nos toca saber eso. Tampoco. Así es que dejémonos de preocuparnos por eso, preocupémonos por esto. Si uno tiene resuelto esto, ya estuvo, hermano. Ya no tiene que andar con esa vaina de, ¿y cuándo va a venir Jesús? ¿Será que me voy o me quedo? Si a estas alturas uno no sabe, hay que revisar esto. Todavía hay chance. Entonces, como a Jesús no le gusta esa onda, ¿verdad? De esa vaina de andarlo poniendo ahí, de que la gran cosa, toda la cosa. Un amigo mío que es pastor me dice, mira, me dijo, fíjate que ahora la iglesia evangélica hemos ganado otros espacios. Me dice. Ah, de veras, le digo yo, sí. Ahora ya no solo invitan al cura del pueblo para
para cuando van a hacer el traslado del traspaso de mando, ¿verdad? Y el bastón edilicio y toda esa onda. Ah, de veras. Sí, ahora nos invitan a los pastores también. Me dijo. Qué gran cosa, ¿va? Y lo vimos. ¿Hace cuánto? 2 años. 2 años, ¿verdad? Aquí. Un evangélico, que tampoco hay un evangélico nacional, ¿verdad? Trajeron a uno de otro lado, ¿verdad? Y el sacerdote ahí. Pero bien, esos son los espacios. ¿Es eso lo que nos plantea Jesús? No, pues no. Entonces dice que Jesús evade eso y se va. Entonces los discípulos se suben a la barca entonces y se van, ¿verdad? Y luego lo ven caminando y se asustan. Y les dice Jesús, no se preocupen, ¿verdad? Yo soy, y yo les hablaba hace 15 días eso del yo soy, ¿se acuerdan? Vaya, no les voy a pedir que me lo recuerden, que me lo expliquen, pero solo es eso. Y ahora entonces entramos a lo... Eso solamente es para ponernos un poco, para recordar lo que hemos visto hasta ahora. Hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Vaya, aquí sí necesito que vayan a ver el texto. Este es el versículo 25 del capítulo 6, versículo 25. Pero también quiero que vayan al versículo 14 del capítulo 6. En el 14, aquellos hombres, o sea, los que comieron, ¿verdad? Los que comieron, aquellos hombres, entonces, viendo la señal de Jesús, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta. Pero en el versículo 25, hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No, perdón, el 26. ¿Cuándo llegaste acá? Y el 26 dice, respondió Jesús, de cierto les digo, que me buscan no porque habéis visto las señales. Entonces, ¿cómo es la onda? Según la gente, vieron las señales, ¿verdad? Según Jesús, no vieron las señales. Para vida eterna. Muy bien. Me ayuda la voz, pastor. Entonces dice el 26. Gracias, hermana. De cierto os digo que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ah, entonces la señal no es la comida, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace 15 días yo les dije, todos nos enfocábamos en esa cosa que llamamos nosotros milagro? Pero eso no es lo más relevante. Y así es con todo el Evangelio, ¿verdad? Y así es ahora. La comida, la alimentación, no es la señal. Pero para la gente sí es la señal. Entonces, dime. Bueno, es que quizá también esto de nosotros a veces no decir
en el caso de ellos, Jesús habla en un sentido y la gente habla en otra. Sí, 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 sí. Nosotros, hombres y mujeres, hablamos en un sentido, pero Jesús va para el otro lado, ¿verdad? La gente lo quería hacer rey, pero él no quería ser rey. Y no quería ser rey, quizá algo que hay ahí es que estaba frente a la ciudad de Tiberias. Y esa era la ciudad del imperio. Ajá. No, hombre, no me quieran hacer rey porque ahí está el rey terrenal, ahí está. No, mejor me voy para allá. Él huye, dice la Escritura, y se fue de ahí porque estaba cerquita del imperio, ¿verdad? No quería meterse mucho con eso porque no era su propósito. Y en esto de ver, hombres hablamos en un sentido, Jesús habla en otra. Sí. Entonces, a veces uno anda perdido. La otra cosa es que la señal que deberían de ver es que ese hombre era el Hijo de Dios y tenían que seguirlo siendo discípulos. Sí. Y en esto del discipulado hay siempre detalles porque dice Jesús, ustedes dicen que son mis discípulos, pero no me obedecen. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Decir, no. La otra cosa es que cuando no lo tenemos como Salvador y como Señor, yo creo que aquí influye mucho los énfasis que se hacen en las predicaciones, ¿verdad? Generalmente en las predicaciones se habla de la muerte de Jesús para salvación, pero a mí lo que me ha edificado más es la vida de Jesús, porque ahí están los ejemplos, esos son los que transforman, ¿verdad? Muy bien. Cuando se predica la oferta salvadora de Jesús, no se predica la demanda de Jesús. Tomen cada uno su cruz y síganme. Ahí de vez en cuando uno canta, ¿verdad? Tomó mi cruz, cantamos a veces aquí en nuestro templo, ¿verdad? Dice, tomó mi cruz, dice un himno que cantamos. Y no, tome cada uno su cruz y sígame. De repente también uno pretende deshacerse de la responsabilidad personal, ¿verdad? Y dejarle todo a Jesús que se lo resuelva. Tome cada uno su cruz y sígame. Muy bien, gracias. Ahora vamos al 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Quiere decir de que Jesús está diciendo que no trabajemos en nuestros trabajos seculares? No, porque Jesús está hablando de otra cosa. La gente está hablando de la comida. Jesús está hablando de las señales. Ya, dígame. Yo tengo la percepción que, algún grupo de personas seguramente le seguían por su necesidad alimenticia, ¿verdad? Si usted ve al inicio en Juan, las primeras exposiciones que se estuvo en esta clase, estaba hablando acerca de cómo le siguieron porque le vieron como una persona que políticamente podía dar una respuesta al pueblo judío. Entonces, una parte de esas personas también le seguían porque ellos creyeron realmente que él podía transformar la realidad del pueblo judío. Quizás la necesidad que estaba ocurriendo hacia dentro de la sociedad en el área económica, en el área social, era tan profunda que encontraban en el Señor Jesús a esa persona que podía realmente transformar. Entonces, la señal era necesaria que la acompañara al Hijo del Hombre.
y lo ven como profeta, pero no como el Mesías. Un profeta es alguien que trae un mensaje de alguien, pero a él no lo están viendo como el que mandaba el mensaje a través de los profetas, Sí. sino como alguien más. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Solo que la señal no tiene nada que ver con la comida. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Con la multiplicación de los panes, de los peces. No tiene que ver con eso. Entonces, cuando trabajen, les dicen, ustedes deberían de trabajar. Esforzarse, concentrarse, por la comida, que permanece. Como la gente es la que sacó la comida, por eso Jesús está utilizando el mismo recurso, la misma idea, pero no le va a responder a la gente según lo que la gente quiere. Y esa es una de las características de ser discípulo. Yo no quiero que Jesús me diga lo que yo quiero oír. Un discípulo no va a hacer esa actitud, deja de ser discípulo. Entonces se convierte en un manipulador de Jesús. Ahora bien, entonces dice, trabajen, esfuércense, eso quiere decir, ¿verdad? No por la comida que perece, sino por la comida, o sea, los frijoles perecen, ¿verdad? Más si uno los deja ahí, ¿verdad? Más de 24 horas se arruinan. Hay que hervirlos esta onda. Entonces, no por ese tipo de comida, sino por la comida que a vida eterna va a permanecer. ¿Cuál es esa comida que a vida eterna va a permanecer? Y luego entra ahí, ya entra el mensaje de Jesús, ¿verdad? La cual, o sea, esa comida, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. Aquí ya no voy a seguir escribiendo porque ya no veo, ya, bueno, ni van a ver. Entonces, pero es más o menos por aquí va. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús va, les va a dar. ¿Quién va a dar la comida permanente, eterna, de vida eterna? Jesús. ¿Porque Él decidió eso? No, porque Dios, siendo su Padre, lo encomendó a Jesús a hacer eso. Y eso ha insistido Jesús. Jesús no viene por sí mismo, sino que Jesús lo envía su Padre. Les está diciendo a los supuestamente hijos de Abraham, porque hay que verlo así esta cuestión, ¿verdad? Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Y ese es el choque. Y eso es lo que decía yo, por ejemplo, esa mentira que hacen muchos que van a las iglesias de que vamos a defender a Dios, ¿verdad? Es mentira eso. Dios no necesita que nadie lo defienda. Mejor hagamos lo que nos mandó Dios. Es a entrenar, a estar en razón de esto. A conocer quién es Dios. Quieren defender a Dios y ni lo conocen. Entonces, lo que dice Jesús es, ¿quién va a dar esa comida eterna? Ahora bien, ¿verdad? Jesús no va a hablar de una comida determinada. Porque ya va a venir alguien en alguna iglesia, o ya vino alguien en una iglesia y va a decir, ¿quieren comer del pan eterno? Vale tantos dólares, ¿verdad? Es mentira, ¿verdad? Si tú tienes la flor esta, las bendiciones de Dios se te van a abrir en tu hogar, hermano, hermana. Basura es eso, ¿verdad? Creer en ese tipo de cosas
es una falsedad. En el único que tenemos que creer es en Jesús, es en Dios. La comida, por eso lo puse así, ¿verdad? Porque Jesús no está hablando de comida. Él está hablando de Él. Él es la comida. Y esa comida la envió Dios. Y se le encargó a Jesús para que Jesús se entregara. Ah, sí. Y lo vimos también aquí, ¿verdad? Exactamente. No me acordaba de eso, realmente, pero muy bueno. Muy bueno, sí. Entonces, perfecto. Es que me ha dejado mucho que pensar porque cobra más sentido todo esto, ¿verdad? La comida no es pescado, panes, frijoles, langosta, no, nada de eso. La comida es Jesús, es el Hijo del Hombre quien va a dar esa comida. Esa comida ha sido enviada por Dios. Es cierto, dice Jesús también en otro capítulo anterior, dice, para mí, hacer la voluntad de Dios es como el alimento. ¿Cuántos días podemos hacer dieta? Vale. ¿Cuántos días podríamos hacer dieta cristiana? O sea, no hacer la voluntad de Dios, pues. ¿O es que ya la hacemos? Y solo, ¿cómo? Sí, bueno, ya muchos ya la hacemos, ¿verdad? Solo que ya llevamos años en no hacer la voluntad de Dios. Pero para Jesús, imagínense Jesús. Si para Jesús, quien es Dios, Hijo de Dios, conectado a Dios, Dios mismo, para Él hacer la voluntad de Dios era como el alimento de los frijoles, las tortillas, el pollo, lo que sea, ¿verdad? Si para Él plantea eso, con mucha razón para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que hacer la voluntad de Dios? 3 veces al día, hermano. Como 3 veces al día comemos, ¿verdad? Bueno, hay algunos que no. Hay algunos que comen 5 veces, 6 veces y otros 1 vez al día en este país. Ayer estaba en una reunión viendo este tema sobre subsidios, canasta básica, y es algo sorprendente eso, ¿verdad? Sumamente sorprendente. Guatemala tiene una canasta básica, su canasta básica en Guatemala tiene 66 productos. Fíjense, Guatemala, 66. Panamá tiene 52. Costa Rica, 52. El Salvador, 22. Y la canasta básica rural, 18 productos. A mí me sorprendió la de Panamá, porque ahí no es cuestión de pellejo de carne, ¿verdad? Sino carne magra, que es la de mejor calidad y la más cara. Dice el chero que estaba hablando, nosotros compramos angelina y parece chancletas a cosas cuando uno la está mordiendo, ¿verdad? Imagínense. Por eso es que es la más barata en Centroamérica. Es lógico, pues, ¿verdad? Ahora, no estamos hablando de la canasta básica de esta. Jesús lo que está hablando es que, ¿de qué está hablando Jesús entonces, hermanos y hermanas? Si no está hablando de pescados y panes, ¿de qué está hablando Jesús? 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente dispuesta, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Solo díganos a dónde y vamos, ¿verdad? ¿Cómo no, verdad? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él
ha enviado. Ah, no, ya no. Cualquier otra cosa menos esa. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo positivo de esa respuesta? Porque ahí ya entraron en una onda más positiva. ¿Se fijan en eso, en el texto? En el 14 la señal es la comida para la gente. En el 26 Jesús les dice, ustedes no ven las señales. Se da entonces el diálogo, trabajen por la comida que permanece. El Hijo del Hombre se las va a dar, porque Dios se la encargó al Hijo. Y entonces dicen ellos, muéstranos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y ahí responde Jesús y dice después, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, muy bien, muy bien. Creer en el que Dios había enviado. Creer en Jesús. O sea que les está diciendo, ustedes no creen. Por muy religiosos que sean, no creen. Exactamente. Entonces, esta es la obra de Dios, ¿verdad? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ah, o sea que los tipos, la gente ya va entendiendo de que no es la comida, ¿verdad? Pero es que esas no son las señales. Sí. Pero aún ni viendo, y a veces, muchas veces nosotros, Dios nos bendice tanto. Cada día nos sostiene, salimos a diferentes actividades, por supuesto, oramos. Yo en mi caso, oro antes de salir y en el camino voy orando, si voy en el carro con mis hijos, si voy en bus, y hacer las cosas procurando como Él manda. Sí. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Sí. Que Dios nos ayude para muy poder bien vivirlo, porque si no, por gusto. Sí, muy. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Es de eso que está hablando Jesús? No, no es de eso. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no dio Moisés el pan del cielo. Cuidadito con eso. La ley de Moisés. ¿Cómo? Ni hay tumba de Moisés, él lo enterró. Ah. Solo Dios sabe. Sí. Sí. Entonces, es que yo le entendí chumpa de Moisés. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando Jesús? De Él, ¿verdad? Ahí donde Él es la señal, Él es la comida, Él es el Señor, Él es el Salvador. Ni la comida, ni esto, ni lo otro. Lo otro son otra cosa. Lo primero es lo primero. Dime. Bueno, en esto de la ¿qué es la comida? ¿Verdad? Es que quizá en relación Moisés, si bien es cierto que en el Éxodo está el maná que descendió del cielo, dice la Escritura. Sí. El problema son las dimensiones, es el nivel a que se está hablando. Porque dicen, miren, está bien, ¿verdad? Pero Moisés
Moisés no les dio pan del cielo como yo soy, porque Moisés quedó atrás. Moisés me hace los mandados, dice Jesús, ¿verdad? Moisés quedó ahí atrás con la ley. Es que creímos que era un profeta como Moisés. Entonces los que le habían seguido allá en el lago, ¿verdad? Que le decimos el mar, es que estaban acordando que aquel Moisés les dio comida y que Jesús también les iba a dar comida. Esa relación histórica de la comida está ahí presente. Sí. Lo que pasa es que este es el pan de vida, ¿verdad? Que hay que comerlo. Y Juan creo que usa dos términos para referirse a esto. Usa la palabra fago y la palabra trogos, que son diferentes. Luego se necesita más tiempo para eso. Pero la cosa es que el pan de vida, Jesús, ¿verdad? Hay que saborearlo, hay que comerlo, ¿verdad? Hay que comerlo para sentirle el sabor, no hay que tragarlo. Es el término trogo, ¿verdad? Rasgar, tragar a lo animal, dice el comentarista. Y el fago es comer, degustar. Entonces, Juan hace esa diferencia. Es decir, a Jesús hay que diluirlo bien y para entenderlo, porque si no, no lo podemos seguir y no le podemos tener como Señor. De eso más bien se trata, el conocer a Jesús y creer a Jesús, ¿verdad? Sí. Creer en Jesús o creer a Jesús. Muy bien. Eso me hizo recordar un libro que leí hace mucho tiempo que se llama WhatsApp, que lo escribe Charles, se me olvidó, Clement. Dice que como allí durante la guerra pasaban un montón de tiempo sin comer y encontraron una mata de guineo manzano. Sí saben, ¿verdad? Los adultos sí saben, pero los jóvenes no sé si saben cuál es ese manzano. Es un guineo así chiquito, muy rico. Dice que tenía no sé cuántas semanas de no comer y encontraron eso y le dieron como una docena de guineos de eso. Los comió así como dice Otto. 21 veces lo masticó cada guineo, 21 veces, para estar disfrutando del sabor. Ojalá que disfrutemos también de la presencia de Dios. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte porque siempre nos invitas a convertirnos en discípulos de ti y únicamente de ti. Ayúdanos para eso. Amén.